Buenas noches, mis queridos hermanos, que la paz de Dios como siempre los acompañe, que el shalom, la bendición de Dios siempre esté con vosotros. Y como siempre, toda palabra que digamos por este medio, la colocamos a la presencia del Espíritu Santo. Y que Él sea que nos guíe, siempre coloque la verdad en mis labios. Y vamos a leer el pasaje del capítulo 4 de Juan, del 1 en adelante, más o menos hasta el 29, pero lo leen en casa. Yo simplemente hago un resumen de lo que está allí y hacemos un análisis de esa palabra. Y nos dice la palabra allí en capítulo 4 de Juan del 1 en adelante que andaba el Señor con sus discípulos, estaba empezando el Señor a su ministerio, y dice que escuchaba que los judíos decían que Él estaba pues aumentando en discípulos y que Él los bautizaba. Pero la verdad, Él no bautizaba, sino que lo que bautizaba eran sus discípulos. Y decía que iba hacia Judea y tenía que pasar por una ciudad llamada Samaria. Y dice que llegó a una parte llamada Sicar, en el cual se encontraba el pozo de Jacob. Y dice que él sintió mucho cansancio y se sentó allí a descansar porque sus discípulos habían ido a la ciudad a traer víveres para comer. Dice que llegó una mujer samaritana a sacar agua de ahí del pozo y él le dice, dame de beber. A lo cual la mujer se sorprende y le dice, tú siendo judío me pides a mí de beber. Y el Señor le dice, si supieras el don de Dios y quién te pide de beber, a la verdad, tú le pedirías a Él que tú le pedirías a Él esa agua de beber, para beber. Porque el agua que yo te doy de beber no te daré sed jamás. A la cual la mujer se sorprende y le dice, pero ¿cómo me vas a dar agua si ni siquiera tienes cómo sacar del pozo y el pozo es hondo? A lo cual el Señor le dice, yo te puedo dar agua para beber y no te daré sed jamás. La mujer le dice, yo sí quiero beber de esa agua y que no me diera sed jamás. El Señor le responde, le dice, ve y vienes con tu marido. Y la mujer le dice, yo no tengo marido. Al cual el Señor le responde, es verdad, no tienes marido, sino que has tenido 5 maridos y con el que vives ahora no es tu marido. Y la mujer le dice, Señor, veo que tú eres profeta. Y el Señor le dice, y ella le dice, es que muchos dicen que se debe orar, ustedes dicen que se debe orar en Jerusalén, y nosotros adoramos aquí en el monte de Sicar. Al cual el Señor le responde, llegará el día y la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. Y la mujer, realmente sorprendida, dice, se retira hacia la ciudad y le habla a la gente diciendo que ha encontrado al Mesías, porque el Señor le había dicho que Él era el Mesías. Muy pocas veces en la palabra de Dios el Señor le dice que a alguien que Él era el Mesías o el Cristo. Y esta mujer va y le anuncia, digamos, las buenas nuevas, que ha encontrado al Mesías.
llegan los discípulos y se sorprenden cuando ven al Señor hablando con esta mujer. En primer lugar porque era samaritana y en segundo lugar porque realmente los judíos poco hablaban con las mujeres. Y entonces podemos analizar en esta historia varias cosas. La primera es que como decíamos, el Señor no bautizaba, sino que bautizaban sus discípulos. Porque recordemos lo que decía Juan el Bautista en Mateo, cuando lo que dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11, cuando el Señor fue bautizado y le dijo, y Juan el Bautista dijo, aquel que viene tras de mí, no soy digno ni siquiera desatarle sus sandalias. Porque la verdad yo bautizo con agua, mas Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y fue verdad, el Señor nunca bautizó, sino que bautizó ya después, en el Pentecostés, con Espíritu Santo y con fuego. Otra cosa que podemos analizar allí era la historia de esta mujer. Esta mujer había tenido 5 maridos, ¿no? Era una mujer golpeada, una mujer sufrida. Seguramente con su primer marido había entregado su juventud, su virginidad, su juventud, y se había casado con su primer marido, pero este seguramente la había repudiado y se había separado de ella, seguramente una carta de divorcio. Y así había pasado con el segundo, con el tercero, con el cuarto y con el quinto, a lo cual había creado una situación de desconfianza, de tristeza en esta mujer. Por lo cual el Señor precisamente por eso le dijo, del agua que yo te dé de beber no te daré sed jamás, ¿no? Porque el agua que el Señor le daba le iba a dar vida eterna y le iba a dar paz, le iba a dar bendición en su espíritu. Por eso esta mujer llegó a la ciudad de Samaria con gozo en su corazón, anunciando que había encontrado al Mesías. Entonces podemos analizar y como enseñanza para nosotros es que siempre saquemos todo lo que tenemos adentro, toda tristeza, toda angustia, todo problema, todo pasado, porque el pasado siempre amargo en nuestras vidas, siempre nos traerá tristeza y nunca nos dejará avanzar ni ser felices. Y siempre necesitaremos una palabra como la palabra que le dio el Señor a esta mujer, para siempre salir adelante, porque la palabra de Dios que está reflejada en el verbo que es el Señor, siempre nos traerá bendición a nuestro espíritu, a nuestra alma, y reflejaremos siempre la alegría en nuestro corazón.